Buenas, profesor. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre los lípidos, propiedades y sus estructuras. Nuestro grupo es el número 2 y está conformado por Said Montes de Oca, quien les habla, Carly Rodríguez y Jeremy García. Mi nombre es Kerly Rodríguez y les voy a hablar sobre qué son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas y diversas que realizan varias funciones en los seres vivos, las cuales son vitales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que nos aporta primordialmente energía. Además, los lípidos son componentes estructurales de la membrana celular, ya que tienen un gran porcentaje, presentan un gran porcentaje en las membranas celulares y en otras membranas que están dentro de la célula, que están compuestas por lípidos. Estas también tienen una función reguladora, como podemos ver en la diapositiva, que son de control hormonal y reguladoras del metabolismo, y además son mediadores e informativos exteriores, tanto en el exterior como en el interior de las células. Los lípidos, el término lípidos viene de la siguiente diapositiva, por favor. Ya. El término lípidos viene del griego lipos, que significa grasa. Y los lípidos los podemos encontrar en los ácidos vegetales, como en aceites vegetales, como en el aceite de girasol, en el aceite de maíz y en los aceites de oliva. Y también están presentes en los frutos secos, como son las avellanas, las nueces, los pistachos, entre otros. Como ya les dije, los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua y están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, una pequeña cantidad de oxígeno, y algunos lípidos tienen azufre, fósforo y nitrógeno. Gracias. Soy Said Montes de Oca y a continuación les voy a hablar sobre algunos lípidos que también pueden actuar como antioxidantes. Muchos de estos también pueden ser pigmentos naturales, o sea, que dan color a diferentes tipos de textura. También muchos de estos, un gran grupo, están conformados para ayudar a conformar vitaminas. Entre estos podemos observar las vitaminas A, E y C. Los lípidos se disuelven en solventes apolares. Entre estos tenemos la acetona, cloroformo y éster, que son disolventes muy fuertes, por lo cual desintegran los lípidos. La estructura de los lípidos. Los lípidos, como ya conocemos, por su estructura son grasas, los cuales son moléculas orgánicas que contienen en mucha cantidad, porque prácticamente es la mayor parte, que son carbono, hidrógeno y pequeñas cantidades de oxígeno. También muchos de estos pueden contener nitrógeno y fósforo, que por lo general se encuentran en la cabeza del lípido, ya que el lípido está conformado por una cabeza polar y una cabeza hidrofóbica. La cabeza polar es la que se encuentra, que puede tener constante choque con el agua y la cual se va a acoplar muy bien a ella. Y una parte hidrofóbica, que es la cual se va a repeler el agua porque como por los enlaces de carbono, al estar ocupado por el hidrógeno, no tiene ningún enlace extra para poder acoplarse con el agua y por eso por lo general son hidrofóbicos. Aunque químicamente constituyen un grupo heterogéneo, comparten todos ellos una naturaleza hidrocarbonada, que al menos en su parte son moléculas que se encuentran estos, lo que explica que el cual ya sean estos sustancias
hidrofóbicas, como ya dije antes, repelen el agua, o en algunos casos anfipáticas que pueden tener un contacto con el agua. Los fosfolípidos son los principales constituyentes lipídicos de membranas biológicas, ya que por lo general en gran cantidad que las células están conformadas por fosfolípidos, ya que afuera de la célula está conformada por la cabeza de fosfato y también dentro tienen las cadenas largas de carbono. En estos donde se forman la bicapa y con zonas no polares constituyentes de cada capa orientada hacia el interior. Quiere decir que el carbono se concentra, que forma una especie de bicapa, fosfolípido arriba, carbono, que como es hidrofóbico, no se encuentra en contacto con el agua, y otra capa, o sea, o bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son también capaces de producir estructuras artificiales de tipo bicapa o liposomas. Su interés en el campo de los alimentos radica que al ser lípidos polares se orientan en superficies de contacto con el agua y los materiales hidrofóbicos y reducen la tensión superficial, reducen una energía suficiente y necesaria para crear una superficie de contacto con el agua en este caso, y una tendencia para minimizar y facilitar la producción de emulsiones y estabilizándolas. Consta de dos partes, como ya antes dicho, un esqueleto de glicerol y 3 colas de ácido graso. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con 3 grupos de hidroxilo o OH, mientras que un ácido graso consta de una cadena muy larga de carbono. Por lo general, como antes se ha dicho, un lípido son grasas, y en este caso está conformado por ácido graso. Un ácido graso típico tiene entre 12 y 18 carbonos, aunque algunos de estos pueden tener tan solo de 4 a 36 carbonos. En este caso vemos la estructura general. Pues tenemos en este caso la cabeza de glicerol, en este caso también puede ser una cabeza de fosfato, y también generalmente con sus respectivos carbones, con el glicerol, también más unido a un ácido graso, que son cadenas largas de carbones, ya antes dicho, entre 12, 18, hasta 4 y hasta 36 carbones. Y también puede ser, además de un ácido graso, puede estar conformado por triglicéridos o grasas, mucho más fuertes. Aquí vemos una estructura general de los lípidos, podemos ver la cabeza de fosfato unida a una que en este caso conformado también por nitrógeno, y las cadenas generalmente siempre van a tener cadenas largas de carbono y cadenas largas de carbono. Ya. Yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los lípidos. Una de estas propiedades es que contienen una gran cantidad de hidrógeno y carbono. Por lo tanto, son lípidos de mucho más tamaño a comparación de los carbohidratos. Otra propiedad es que son solubles en solventes no polares. O sea, quiere decir que tienen una menor posibilidad de que sean solventes orgánicos polares. También presentan carácter anfipático, como podemos ver aquí, y anfifílicas, que son apolares y polares a un tiempo. Estos son aquellos lípidos que contienen una larga cadena hidrocarbonada, llamada hidrofoba o apolar. Hidro proviene de agua y foba quiere decir que los repele el agua, no puede estar en contacto con el agua. En otras palabras, es aquella parte de la cola de los ácidos grasos que rechazan el agua y otros compuestos polares. Y su otra parte es la región especial del fosfato, que esta sí puede estar en contacto con el agua y son un grupo carboxilo, llamado hidrofilo. Es decir, como ya les dije, que tienen afinidad con el agua. Los lípidos anfipáticos tienen una característica primordial,
que consiste que en su capacidad de estructuración, ya que ocurre cuando se comunican en zonas polares hidrofóbicas. Y unas de estas moléculas con otras dan lugar a agregados supramoleculares, por ejemplo las micelas. También depende del balance hidrofobo e hidrofilo, que pueden ser solubles e insolubles. Insolubles es que poseen escasos grupos polares, en la cual no interaccionan en una fase acuosa. Dicho de otra forma, que son inmiscibles al agua, ya que siempre se mantienen separadas en esta fase. Y solubles es cuando abarcan los grupos polares, que contienen una pequeña cantidad de solubilidad de agua, y establecen disoluciones moleculares ya a bajas concentraciones en una solución. Ejemplo, los detergentes o los utensilios de cocina. Otra propiedad es que forman micelas. Esto sucede ya que los lípidos en disolución acuosa diluida se dispersan. Estas micelas pueden contener cantidades abundantes de moléculas de lípidos y además forman que su masa será mucho más elevada, ya que puede traspasar a moléculas insolubles en un medio acuoso, como vemos ahí en la imagen. La otra propiedad es que su punto de fusión depende de la cantidad de carbonos que la cadena presente y su número de enlaces, que debe ser dobles que contenga esta cadena. Y como ya dije, puede variar su punto de fusión. Y la energía será necesaria en cuanto al punto de fusión llegue a aumentar mucho más. Y para que pueda romper estos enlaces de utilidad que aportan 2.25 más de energía. El punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor que de los saturados, ya que asciende y aumenta el número de carbonos en la que la molécula posee. Gracias. Bueno, mi nombre es Jeremy García y yo les voy a hablar sobre las propiedades químicas de los lípidos. Las propiedades químicas de los lípidos dependen de la cadena hidrocarbonada y de el grupo carboxilo. Las propiedades químicas se dan cuando la composición de los lípidos cambia. Y es muy importante al momento de estudiar los lípidos tener conocimiento sobre sus propiedades tanto físicas como químicas, ya que así podemos saber cómo éstas actúan en nuestro organismo y su manera de aprovecharla, dependiendo del tipo del que se trate. Como ya dijimos, esta depende de la presencia de su grupo carboxilo y de la presencia de su cadena hidrocarbonada. Entre las dependientes del grupo carboxilo tenemos tres: el carácter ácido, la formación de sales y la formación de ésteres. En el carácter ácido lo que podemos decir es que este es muy dependiente del grupo carboxilo, ya que cuando el número de carbonos en la cadena va en aumento, la solubilidad y el carácter ácido disminuyen. Como por ejemplo tenemos aquí en la diapositiva el ácido acético, que es muy soluble en agua y se disocia del siguiente modo. En la formación de sales decimos que es dependiente del grupo carboxilo, ya que al sustituir el hidrógeno por un metal, se produce una sal. Estas las denominamos aumentando en el nombre del ácido graso el sufijo ato más el respectivo metal. A estas sales de ácidos grasos son las que denominamos y llamamos jabones. Los que están formados por metales alcalinos son los que conocemos como detergentes o emulsionantes, ya que son solubles en agua. En cambio, si estos se formaran con cualquiera de los metales pesados, estos serían insolubles en agua y muy poco solubles en solventes orgánicos. Es por eso que las llamadas aguas duras cortan el jabón. Y por último, en sus propiedades dependientes del grupo carboxilo tenemos la formación de ésteres. Estos se forman cuando los ácidos grasos reaccionan con alcoholes, como por ejemplo cuando el ácido esteárico, aquí presente en la diapositiva, reacciona con etanol, produce esterato de estilo. Su otro grande grupo
son las propiedades dependientes de la cadena carbonada. Estos también tenemos tres: la oxidación, la hidrogenación y la halogenación. En la oxidación lo que podemos decir es que se oxidan con mucha más facilidad los que no están saturados, como por ejemplo cuando el oxígeno atmosférico, a la altura del doble enlace, oxida al ácido oleico, formando así peróxidos que son mucho más fáciles de seguir oxidándose, como el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva. Otra propiedad es la hidrogenación. Los ácidos grasos no saturados son muy abundantes en la naturaleza, pero a nivel industrial los no saturados son de mucha más utilidad. Y para obtenerlos se debe realizar la hidrogenación en presencia de catalizadores. Los hidrógenos se juntan a los carbonos de enlace doble y estos desaparecen. Por último tenemos a la halogenación. Los halógenos se adicionan fácilmente a los dobles enlaces. Siempre se utiliza esta propiedad cuando se quiere conocer el grado de insaturación de ácidos grasos que pertenecen a un material biológico, utilizando generalmente yodo. Por último tenemos un ejemplo de una propiedad física y una propiedad química. Muchas gracias.